Estamos llegando a la décima. No. Estamos llegando a la novena sesión de nuestro curso, Una ventana a la Biblia, Arqueología, Genealogía y Tradiciones. Ajá. El día de hoy, bueno, estamos abriendo nueva unidad, ajá, en que nos dedicaremos a observar el libro del Éxodo y específicamente hoy discutiremos la cuestión de la esclavitud en Egipto. Ujú. Entonces, primero, bueno, nos vamos al relato, al texto mismo de la Biblia, para que nos esclarezca sobre el inicio de la historia del Éxodo. También aquí cabe comentar algunas cuestiones, ¿no? El nombre original del texto, en hebreo es Shemot, que significa los nombres, lo cual está vinculado con las primeras palabras del texto. Y tiene que ver sobre todo con una especie de censo, ¿no? Que se presenta al inicio de del relato para presentar a los personajes. Estos son los nombres de los hijos de Jacob que descendieron a Egipto. Ajá, entonces, nombres es la primera palabra significativa del texto. Y bueno, esto siguiendo la tradición judía al respecto del nombramiento de los libros del Pentateuco. El nombre que nosotros conocemos tradicionalmente, el del Éxodo, proviene de la traducción griega de la Biblia, que significa salida, porque precisamente el tema del libro de Éxodo, es la salida de los hebreos de Egipto. Esta epopeya en la cual todo un pueblo es protagonista, que después de haber sido oprimido con esclavitud en una nación extranjera en Egipto, puede salir rumbo hacia su propia patria, ¿no? Entonces el texto en los primeros versículos nos dice, estamos en Éxodo 1, versículos 6 al 14. Falleció Joseph y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaban cual enjambres. Llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. Un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo de Joseph. Dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. Tramemos algo contra él. De lo contrario, se multiplicará, y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. Más adelante nos encontramos, por eso los egipcios nombraron sobre él recaudadores de impuestos para oprimirlo con sus cargas. Los israelitas fueron obligados a edificar ciudades de depósito para Faraón, Pitón y Ramsés. Sin embargo, cuantos más los maltrataban, más se incrementaba y más se expandía. Por eso los egipcios estaban intranquilos por los israelitas. Los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajos forzados. Les amargaron sus vidas con arduos trabajos, con trabajos de albañilería, los cuales involucraban argamasa y ladrillos, así como todas las tareas del campo. Todo el trabajo que les hacían hacer era forzado. Uh-huh. Entonces comentamos los primeros versículos del Éxodo. Hacen primero un recuento de la familia de Jacob y de Joseph, es decir, de los hebreos que en los años previos recién habían llegado a Egipto, ¿no? También al final el final del libro del Génesis, es el antecedente principal a la historia, que nos habla de la sequía que azotó al territorio, lo cual obligó a gente de diferentes países a desplazarse a Egipto buscando comida, buscando refugio, y entre ellos precisamente la familia de Jacob. Entonces los hermanos mayores de Joseph llegan a Egipto, por separado, posteriormente son reunidos y entrevistados por el mismísimo visir, que los acusa
de estar conspirando contra la corona y en general contra el país. Los llama esclavos, los llama delincuentes, los hermanos se defienden y diríamos este es el periplo al posterior descubrimiento de Joseph, quien les revela que ha llegado antes que ellos precisamente para salvarlos. Y precisamente a través de su encumbrada posición, Joseph consigue que sus hermanos y su padre puedan ser refugiados en el país. Les reserva una región al norte de Egipto, en el delta, el sitio llamado tradicionalmente Goshen, donde la familia se va a albergar con sus rebaños para poder sobrevivir. Sobreentendemos por la narrativa que el reencuentro es feliz y que también el propio faraón está bastante complacido de que la familia de su visir lo visite y por fin llegue a Egipto. Es por eso que precisamente les concede un sitio privilegiado. El delta, que era una de las regiones más fértiles, también más propias para la ganadería, sobre todo por lo que habíamos comentado en algún momento, es una región de terrenos hasta cierto punto inestables, donde los meandros del Nilo constantemente están en desplazamiento y dificultan un tanto la agricultura. Pero en tanto es una región de hierba y de pastos abundantes propia para la agricultura. Entonces, bajo estas condiciones, los hermanos son refugiados en Egipto, podríamos decirlo, tienen la garantía de que su vida va a ser respetada, también su situación mientras Joseph permanezca en su puesto y precisamente unos decenios después, alrededor de unos 80 años después de haberse refugiado en Egipto, Joseph muere, estamos hablando de unos 70, 80 años después de la llegada de Jacob. Joseph muere, también se me ve el nombre, también el trono de Egipto va a sufrir un cambio, y entonces por un lado los hebreos pierden a su protector, y por el otro lado también el nuevo faraón, bueno, al parecer, así nos cuenta la Biblia, no sabe la historia de estos refugiados, ni lo que Joseph había hecho por Egipto, y que precisamente era el motivo de gratitud por el cual el faraón los mantenía como refugiados sin mayor problema. Pero bueno, como en todos los lugares, ¿no? Entonces decimos en México, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan y después de 80 años, en general la población egipcia y el propio faraón ya no ven con tan buenos ojos el refugio de los hebreos en su tierra. Entonces son una población semita, son una población de asiáticos, de nómadas, hasta cierto punto salvajes, que se mantienen a distancia de Egipto, no se mezclan en sus usos y costumbres, y bueno, en general también cabe comentarlo. De todas maneras, precisamente por las condiciones de clima, precisamente por las condiciones económicas y por lo relativamente lejos que se encontraba el delta de las grandes capitales, en general los egipcios se mantenían a distancia este, de los hebreos, ¿no? Entonces tampoco había un propósito significativo, podríamos decirlo así, de parte de los egipcios por absorber esta población, ¿no? Pero precisamente son una población extranjera que se mantiene refugiada y se mantiene creciendo en el seno de Egipto. Y también, pues bajo todas estas suspicacias, ¿no? Sabemos la dinámica de la psicología de los grupos humanos, comienzan a surgir por sí mismos los resquemores. Entonces estos refugiados están aquí. ¿Y qué pasaría? Porque esto es meramente hipotético. En verdad, podríamos decirlo de la narrativa, no podemos deducir otra cosa. ¿Qué pasaría si hubiera una invasión? ¿Qué pasaría si los hebreos pactaran con nuestros enemigos? Entonces,
¿qué fundamentos tenían los egipcios para pensar que los hebreos estaban pactando alguna invasión con otros pueblos? Bueno, el propio texto no nos lo dice, pero lo que sí está es ese resquemor, no ese miedo al extranjero. E incluso en muchos lugares hasta hoy en día, en México, y creo que es la dinámica general en las sociedades, cuando se ve a alguien llegar que no es propio del pueblo, y sucede algo, un robo, un asesinato, digamos un crimen, normalmente inmediatamente al que se le echa la culpa, y esto sucede aquí, e igualmente sucede en Europa o en muchos lugares de Estados Unidos, inmediatamente el sospechoso es el extranjero. Debe ser aquel que acaba de llegar, el culpable de ese robo, de esa violación en general, de ese delito. Entonces, en verdad, hemos terminado de conocer a nuestros propios vecinos, pero ya estamos culpando a quien no tiene absoluto ven en el entierro, ¿no? Pero es precisamente ese miedo al extranjero, ese miedo a quien no terminamos de conocer, quien no está identificado dentro de nuestro grupo, y que, bueno, pues normalmente terminamos incluso justificando completamente toda actitud contra él, ¿no? Entonces, decíamos, una dinámica sociológica esencial. Aquel que no es del grupo debe ser el sospechoso, necesariamente. Y diríamos que incluso también en las familias, ¿no? Normalmente ese es el comportamiento, ¿no? Por eso es que bueno, algunas familias pueden tener ciertas amistades esenciales, pero dejar entrar a un extraño al seno familiar ya es una cuestión bastante difícil, ¿no? Entonces es sobre todo una dinámica social, la interacción entre los de dentro y los de fuera, entre los de la familia y los que no son, o en este caso también entre los nacionales y los extranjeros, ¿no? Entonces esta dinámica que se ha repetido a lo largo de la historia miles de veces es precisamente el cuadro emotivo, incluso podemos decir el cuadro político, el cuadro social, en el cual se está desarrollando la historia del Éxodo. Entonces, en un momento de tensión y también en un momento de sospechas, ¿no? Pero también, cabe decirlo históricamente, muy posiblemente la propia historia habría ocurrido precisamente durante un periodo de invasiones de diferentes grupos hacia Egipto. Entonces, pues con más razón podríamos decirlo, quizá sí había un fuerte motivo fuera, bueno, mejor dicho, en el contexto de la historia, que podría llegar a justificar hasta cierto punto el resquemor de los egipcios. Entonces, decimos con base en pero también lo decíamos, ¿no? Esto que están pensando los egipcios es mera posibilidad. ¿Qué si se alían contra nuestros enemigos? Lo que decíamos, en verdad no saben si eso va a ocurrir, si en algún momento va a haber una invasión, pero el extranjero ya está tachado de enemigo, ya está tachado de peligro potencial, y es por eso que en contraparte hay que buscar la manera de disminuirlos, de, por así decirlo, quitarles el gusto de que se encuentren en la ciudad, de que permanezca, bueno, hacerles difícil su refugio para que quizá en algún momento incluso ellos mismos se vayan, ¿no? O también en contraparte, recordemos que muchos estados de la antigüedad, aunque hoy en día muchos quieren defender que la esclavitud no existía en Egipto, pero recordemos que en la mayor parte de los estados de la antigüedad existían los esclavos para hacer los trabajos pesados y bueno, puesto que esa población está ahí ociosa, desocupada, pues no estaría nada mal aprovecharla como mano de obra para hacer algo, bueno, para construir algunos beneficios, algunas infraestructuras dentro del país, ¿no? Y entonces así se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, se está oprimiendo, se está haciendo sufrir al extranjero precisamente para, ¿cómo podríamos decirlo? Para mantenerlo controlado o bien para correrlo. O por el otro lado, de todas maneras, se está dejando un cierto beneficio en la ciudad, ¿no?
Ajá, pero también incluso podríamos hacer el paralelo hoy en día, ¿no? Donald Trump podrá hablar muy mal de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, ajá, siguen haciendo trabajo para los norteamericanos, ajá, y las remesas que envían a México, siguen siendo recursos importantes a través de los cuales, las mercancías producidas en Estados Unidos son compradas en México. Entonces veamos aquí cómo de todas maneras al extranjero se lo puede explotar y está plenamente, bueno, en muchas sociedades está plenamente justificado, ¿no? Sacar provecho de los que son de fuera, a los que se reconocen como que no son parte de la familia, de la nación. Entonces, podríamos decir aquí la dinámica, ajá, las razones detrás de la historia de la esclavitud en Egipto están plenamente explicadas dentro del texto. Todavía podríamos plantear la pregunta, ¿no? Si esta historia, ajá, pudo haber ocurrido o no. Ajá, entonces en este aspecto todavía tenemos mucho que respondernos, ¿no? Pero por el otro lado, ajá, la lógica misma de los eventos nos ayuda a entender, por qué los egipcios empezaron a, planear y también ejecutar todas estas estratagemas, ¿no? Entonces el beneficio social está ahí, las ciudades de Pitón y de Ramsés. También los nombres de estas ciudades son emblemáticos. Primero en el sentido de que para los hebreos esto significa, la boca que devora, el lodazal donde se hunde todo lo que está siendo construido. Ramsés significa algo así como arenas movedizas, en hebreo. Entonces entendemos que, bueno, dentro de la tradición judía, estos dos nombres nos quieren hablar de lo difícil que eran estos territorios como lugares para la construcción. En la interpretación actual, precisamente el nombre de la segunda ciudad, Ramses, ha sido interpretado o ha querido ser interpretado como el nombre del faraón que le habría dado el nombre a la ciudad que se estaba construyendo, y por lo tanto también el faraón que reinaba durante el periodo de la esclavitud. Entonces, en este aspecto, podríamos decirlo así, para muchos incluso no está plenamente identificado desde ese punto de vista, porque si recordamos incluso, más adelante vamos a hablar un poquito de ello y también en diferentes capítulos de este curso, la gran película de los años 50, Los Diez Mandamientos, plenamente identifican, al faraón con Ramsés. Y bueno, el personaje del faraón siempre va a estar siendo nombrado así. Entonces esto también ha sido motivo de mucha polémica, puesto que por un lado el reinado de Ramsés es uno de los más largos, más brillantes de la historia del antiguo Egipto, y por el otro lado precisamente parece evocado aquí directamente por la Biblia. Entonces, según la tradición, pero también aquí hay una cuestión importantísima. Si nos asomamos a todo el texto del Éxodo, en verdad nunca se revela el nombre del faraón. Simplemente siempre se lo denomina así, según el nombre de su cargo. Paró, que en hebreo significa, algo así como el materialista. Sí, el materialista. Y bueno, también por el otro lado decimos es un nombre genérico. Es el nombre de un cargo, no es el nombre de una persona. Entonces, en hebreo, pero significa el señor de la casa grande, o mejor dicho, la casa grande, puesto que precisamente el palacio en el centro de la ciudad real era el edificio más grande de la misma, ¿no? Entonces era la casa grande de la ciudad. Entonces, precisamente, denominar la casa, o denominar el refugio, el palacio donde él se refugiaba, era una manera de aludirlo directamente a él, ¿no?
Entonces, el señor de la casota, ¿cómo podríamos decirlo? El gran poseedor, el gran terrateniente. Ujú. Y de hecho, también lo sabemos por los antiguos textos egipcios, normalmente en verdad no se usaba su nombre. Ajá. El nombre del faraón era considerado algo tan sagrado que en general se lo sustituía por alguno de sus muchos títulos. Era el hijo de Osiris, el hijo de Ramsés, mejor dicho, el hijo de Amón, el bendito de Set. Ajá, el hijo de Isis, pero bueno, se hacían un montón de retruécanos, un montón de giros para evitar nombrar, nombrarlo directamente, ¿no? Entonces podríamos decirlo así que en este aspecto también la propia Biblia está reflejando las costumbres de la época. Ajá, de la misma manera en que ni los egipcios nombraban al faraón, tampoco la Biblia lo nombra más que a través de su título honorífico, el señor de la casa grande. Ujú. De aquí partimos un poquito a contextualizarnos más dentro de los aspectos de la misma historia. Ujú. Entonces vamos a conocer ahora cómo eran los egipcios. Bueno, antes de seguir hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ay, maestro, a Abraham, mí se me fue el significado de pitón, Ujú. nada más eso. Ajá. Pitom es algo así como la boca abierta, Ah, pero ok. para dar a entender que es la boca que tanto come, ¿no? Que nunca se cierra de estar devorando. Ah, muy bien. Gracias, maestro. Sí, de nada. Y por ahí escucho otra voz. sí, Abraham. ¿Por qué los israelitas se fueron hacia Egipto? Bueno, aquí recordemos un poquito la historia de José. Precisamente él avisa que va a haber 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Ujú. Y después de haber sufrido en la tierra de Canaán los primeros 2 años de la hambruna, los hermanos de José, son enviados por por su propio padre a buscar alimento. Entonces, bueno, es ahí donde se desata toda esta historia, bueno, todas estas artimañas a través de las cuales José quiere hacerlos confesar su crimen, que ellos mismos reconozcan que lo habían vendido, digamos que ellos mismos lo habían perdido. Y bueno, una vez que ha obtenido su objetivo, se revela frente a ellos y sabiendo que, bueno, según su propio vaticinio, la hambruna durará otros 5 años más todavía. Entonces, pues básicamente los invita a quedarse, a refugiarse en Egipto para poder sobrevivir, al cataclismo que se estaba desatando, ¿no? Entonces, básicamente ellos están ahí bajo esas condiciones, pero también uno de los problemas que en parte no se termina de responder es por qué, después de haber terminado la sequía, la familia sigue refugiada allí. Al parecer, precisamente por su posición privilegiada, José tiene los medios para proveerlos, para cuidarlos, para brindarles un sitio de honor dentro del mismo Egipto, y podríamos decirlo así, ¿no? Ya se habían acostumbrado a ese trato privilegiado. Bueno, es lo que nosotros podemos un poquito como entender por el contexto. Ujú. Pero también cabe nombrar otra cuestión importante, parte del mismo texto bíblico. Al propio Abraham, al patriarca, cuando se le promete que se le van a entregar, bueno, se le va a entregar la tierra de Canaán, Dios mismo le dice, pero tus descendientes, serán perseguidos, ¿cómo podríamos decirlo? Y serán expulsados de esta tierra durante 400 años. Y a la cuarta generación regresarán. Entonces, Ok. digamos que hay una advertencia del propio Dios. Sí,
te voy a entregar la tierra, pero por así decirlo, no tienes, les avisa, o podríamos decirlo así, tienes que pasar por una prueba más. Y mejor dicho, todo tu pueblo va a tener que pasar por una prueba más antes de poder regresar a la tierra de Canaán. Entonces sabemos en este aspecto, si hacemos la cuenta, también esto es algo bien importante, ¿no? Que desde la llegada de los hebreos a Egipto hasta su salida, en verdad no pasaron 400, sino habrán pasado alrededor de unos 180, 160 años. Lo que nos dicen los comentaristas es que los 400 años deben contarse desde el nacimiento de Isaac. Desde el nacimiento de Isaac, los herederos de Abraham están refugiados en Canaán, es decir, en verdad no son todavía plenamente dueños del territorio, no pueden reclamarlo simplemente porque son una tribu o una familia, mejor dicho, demasiado pequeña, ¿no? Para tomar posesión de un territorio tan grande. Y bueno, cuando uno suma la edad de Isaac, la de Jacob, resulta, y la edad de Joseph en el momento, resulta que es alrededor del año 210, cuando los hebreos llegan a Egipto. Bueno, de 210 después de la promesa de Dios, ahí van a permanecer lo que decíamos alrededor de unos 140 años más o menos, 160, hasta que los últimos 60 años de ese periodo van a ser vividos en el desierto durante los 40 años que van a andar vagando antes de llegar a la tierra de Canaán. Entonces así es como se cumple la profecía de los 400 años de exilio. Gracias, Abraham. De nada. Entonces decíamos, también esto es parte, ¿no? El vaticinio. Dios les había dicho, van a estar afuera. Y ese lugar donde van a estar fuera durante, bueno, parte de esos 400 años va a ser precisamente Egipto. E incluso también le avisa al propio Abraham, ¿no? Entonces, en este aspecto es un vaticinio mismo de Dios. Y también, bueno, y tus descendientes serán oprimidos, pero aquellos a quienes los opriman, yo mismo los castigaré. Entonces podríamos decirlo así, ¿no? Ya la historia de José y la historia de la esclavitud y de la redención de Egipto ya está avisada para la propia figura de Abraham. Entonces de aquí vamos a conocer un poquito de los egipcios. Entonces comentábamos primero, ¿no? Egipto es una de las primeras grandes civilizaciones de la Edad Antigua. Entonces, básicamente es uno de los, bueno, la ribera del Nilo y las riberas del Tigris y del Éufrates fueron uno de los primeros lugares donde se concretó se ve el nombre, la formación de la agricultura, es decir, la domesticación de las especies animales y vegetales que hicieron posible la sedentarización del hombre. Entonces en estos dos territorios de aguas abundantes, en partes regados, bueno, en partes regados por las lluvias, pero sobre todo alimentados por sus ríos. Los egipcios pudieron implementar todo un sistema de canales de riego para el aprovechamiento de el agua del Nilo durante su periodo de bajas, pero también para aprovechar la crecida del mismo río, que durante alrededor de unos 6 meses mantenía ocupada la mayor parte de Egipto. Entonces, el Nilo, en contraposición mejor dicho, Egipto, en contraposición de otras regiones del mundo, depende completamente del río Nilo y precisamente de su ciclo de subidas y de bajadas. Entonces, en otras partes del mundo, como por ejemplo la tierra de Canaán, la lluvia se da sobre todo por el temporal, por las lluvias orográficas que durante otoño e invierno riegan al país y lo hacen fértil, pero que dependiendo de las condiciones del clima pueden llegar a mermar y precisamente a dificultar mucho la vida de las poblaciones en esta región. Entonces, si bien ha habido ciertos momentos de sequía, ciertos momentos difíciles en Egipto, podríamos decirlo que en general
durante la mayor parte de su historia antigua, a los 3000, más o menos los primeros 3000 años de su historia, Egipto pudo sobrevivir perfectamente, incluso a los problemas más fuertes de las sequías, ¿no? Entonces también en contraparte esto hacía que la vida en Egipto fuera mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Mucho más predecible, controlada, y en este aspecto también con mucho más bienestar que en otras zonas del Medio Oriente. Entonces, dependiendo de la zona, la ribera del Nilo puede extenderse hasta 10 kilómetros de ancho y en las regiones más pequeñas alrededor de 400. Pero los egipcios aprendieron muy bien a aprovechar esa franja de tierra fértil que se creaba por los desbordamientos del Nilo. Y se sabe que la agricultura en general, el comercio egipcio eran bastante buenos por estas condiciones, ¿no? Entonces, tradicionalmente el país se dividía en dos grandes regiones, el Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto, que es precisamente la región el delta. Entonces, cuando el Nilo llega a este punto, se divide en diferentes brazos, y por lo tanto su humedad riega una zona bastante amplia, bastante generosa, y en contraparte el Bajo Egipto es la zona que, por así decirlo, se profundiza hacia el desierto. El desierto del Sahara se encuentra a un costado inmediatamente y de hecho podemos verlo bastante bien, ¿no? El país en sí mismo, o mejor dicho, el Nilo en sí mismo está encerrado, por un lado, por una gran llanura desértica, y del otro lado por un sistema de montañas rocosas. Entonces esto era lo que le daba su privilegio y al mismo tiempo su dificultad al antiguo Egipto. Entonces primero era muy difícil en general que algún pueblo se atreviera a cruzar el desierto para invadirlo. Cabe decirlo, algunas veces eso sí se cumplió, entonces tampoco fue imposible, pero en general podríamos decirlo que era bastante difícil y eso le daba a los egipcios la sensación de que estaban siendo resguardados por el desierto y por los mismos dioses. Y por el otro lado también el macizo rocoso que se encuentra en su costa oriental era también un sitio lo bastante dificultoso como para que alguna nación en general se atreviera a hacer el largo camino para llegar al cauce del Nilo. Y normalmente, cuando llegó a haber alguna invasión, los invasores entraban por el territorio del sur, siguiendo la ribera del mismo Nilo, o bien por el norte, en ciertas regiones planas de la península del Sinaí y por la tierra de Canaán. Entonces, normalmente esos eran los lugares, pero podríamos decirlo así, ¿no? En general, el territorio egipcio estaba bastante bien resguardado, bastante bien sellado. Y precisamente también esto fue lo que dio pie a que la civilización egipcia fuera una de las de mayor vigencia a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, la historia del antiguo Egipto con sus tres imperios, el imperio antiguo, el medio y el nuevo, toda ella abarca alrededor de entre unos 3200 y 3000 años, en los cuales los usos, las costumbres, en general las estructuras culturales egipcias permanecieron casi imperturbables, ¿no? Con variaciones mínimas. Hoy en día simplemente ningún país, ni la historia de ninguna de las naciones contemporáneas puede remontarse precisamente a la tremenda vigencia y prestigio que significó Egipto eh, para África y en general para la historia universal. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre los egipcios. La población egipcia pertenecía al tipo mediterráneo, o euroafricano, de substrato nilótico y africano antiguo. Su estatura era menor que la mediana. Era de piel blanca, pero morena y pelo oscuro.
En el predinástico, la población egipcia y la nubia estaban ya mezcladas en un mestizaje más intenso según las zonas y las épocas. Entonces, podemos ver que hubo, de hecho, precisamente por la situación del país, mezcla de diferentes etnias que dieron lugar a lo que nosotros conocemos como el pueblo egipcio, ¿no? Entonces, por un lado, precisamente por su situación en el Mediterráneo, en la formación de Egipto, intervinieron contribuciones europeas que bueno, formaron cierto perfil blanco, digamos, en general en la población, ¿no? También africano antiguo, sabemos que sobre todo en las regiones más al sur, la contribución de hombres de piel oscura era hasta cierto punto preponderante, pero diríamos que en general el egipcio era de una piel blanca, pero muy susceptible de broncearse, ¿no? Entonces tenían en general tenían un color, podríamos decirlo, bastante bonito, bastante bronceado en general. La estatura de los egipcios, un tanto por la dieta y otro tanto por la misma constitución de sus genes. En los hombres era de alrededor la estatura máxima, de unos 65, hasta unos 70 quizá, y en las mujeres entre 1,45 y 1,50. Y esto podríamos decirlo en la nobleza, entre los mejor nutridos. En general, en la población, ¿cómo podríamos decir? En la población más humilde o la población en general, la estatura de las mujeres tendría que haber sido de alrededor de 1,30 a 1,35 y en los hombres muy posiblemente no mayor de 1,50. De hecho, bueno, si han visto algunos reportajes por ahí sobre Egipto, sobre todo cuando sacan los huesos o alguna, se ve el nombre, algún sarcófago, se darán cuenta que en verdad los egipcios no eran gente muy alta, ¿no? Pero también en este aspecto perfectamente adaptados a las condiciones de calor de la región. También esto es algo importante, ¿no? Entre más pequeño es el cuerpo, más fácil se ventila, más fácil, puede controlar su temperatura en condiciones de calor. Entonces podríamos decirlo que esta es una condición, ¿no? En general de las poblaciones, sobre todo de la costa o también de las regiones cálidas. Bueno, excepto también, bueno, que logren precisamente una piel lo suficientemente oscura como para poder suplir esa necesidad, ¿no? Pero no es un caso general. Y ¿qué más cabe decirlo? Bueno, ahí lo tenemos. También el dato lo sabemos porque en las pinturas egipcias en general, vamos a ver que normalmente los hombres, es decir, sí, los hombres que normalmente realizaban su trabajo bajo el sol, siempre son pintados con la piel más oscura que la de las mujeres que realizaban ¿cómo se dice? Las labores del hogar en la sombra de su casa. La vida de los egipcios estaba regida por el ciclo del Nilo, aunque ellos desconocían las razones de las crecidas de su río. La fusión de las nieves de Etiopía y las lluvias ecuatoriales recogidas por el Alto Nilo. En su desbordamiento, el agua del Nilo aportaba residuos arcillosos y vegetales en suspensión que fertilizaban la tierra. Entonces, bueno, Egipto siempre ha sido conocido como el regalo del Nilo, así lo bautizó Heródoto, y de ahí este nombre va a pasar a la historia. Entonces, primero, ¿no? El Nilo es un río muy largo, que nace bien profundo en el sur de África y a través de varios brazos, de varios caudales, se va alimentando hasta convertirse en un solo caudal, en un solo brazo, que llega al territorio egipcio. Entonces, de hecho, bueno, en los países del sur, Zimbabue, Etiopía, se le va el nombre, el Congo. No, eso es más en la costa. Pero digamos que hay diversos brazos, diversos ríos que alimentan al Nilo.
decíamos hasta que se convierte en un solo cauce a unos cuantos kilómetros de llegar a Egipto, ¿no? Y sobre todo por cuestiones políticas y quizá también por ciertas cuestiones religiosas, en general a los egipcios casi no les interesó a salir de dudas de dónde comenzaba el Nilo y cómo lo hacía. Para ellos, el Nilo, su origen y sus fuentes eran legendarias, eran divinas y era algo que no se debía tocar. Simplemente los dioses lo producían, dejaban que el río bañara las tierras sagradas de Egipto, porque también para los propios egipcios el terreno en el que vivían era algo santo, era algo otorgado por los propios dioses, y su ciclo de crecidas y de bajadas era entendido por ellos con una significación espiritual muy fuerte, sobre todo porque precisamente esas crecidas del Nilo no solamente arrastraban agua, sino mucho material orgánico que fertilizaba la ribera inundada y que le daba al país precisamente su nombre. Entonces, el Nilo arrastra desde su origen una serie de materiales vegetales, minerales, orgánicos en general, que le dan que le dan a su musgo, que le dan a la tierra que arrastra un fuerte color negro, y es precisamente eso lo que significa Kemi, el nombre del país. Kemi es la tierra negra que arrastra el Nilo y que es la que fertiliza a la nación, ¿no? Que decíamos algo para los egipcios, diseñado por los propios dioses, y que precisamente por eso ellos se sentían tan afortunados, tan bendecidos por la mano de las divinidades. Y era un lugar, sobre todo allí en medio del desierto, en el que no había que temer por las tormentas, por los deslaves. También en general es una tierra en la que casi no tiembla. Podríamos decirlo que los egipcios tenían la impresión de que los dioses les habían otorgado el mejor territorio posible para vivir. Y para los egipcios, precisamente, su territorio era el mismo paraíso, ¿no? Y en general se podía vivir bastante bien. Para las condiciones del mundo antiguo, podríamos decirlo que en verdad era muy bueno. El clima y en general las condiciones del país también bastante controlables y muy bien aprovechables para la agricultura. Todos los egipcios, sin distinción de clase, creían que tenían que participar en las tareas agrícolas, que eran vitales para el país. Sin embargo, cuando eran reclamados para esas tareas, los más pudientes podían pagar a otros para que realizaran su trabajo o sobornar al funcionario para que quitara su nombre de la lista. Entonces aquí vamos ahora, ¿no?, a una condición esencial que también está íntimamente ligada con la historia del Éxodo. Entonces comentábamos, ¿no? El territorio por sí mismo se inunda, el territorio por sí mismo es bueno para la vegetación, pero también cabe comentar otra cosa, ¿no? De todas maneras, para hacerlo producir, para hacerlo rendir, el territorio egipcio necesitaba una bastante generosa mano de obra. Entonces, primero decíamos, el país es largo, ¿no? Entonces, no, en verdad no tiene un desarrollo a lo ancho. El país se extiende básicamente en la ribera del río Nilo. Incluso hasta hoy en día, la mayor parte de la población de Egipto sigue viviendo cercana a la ribera, porque es ahí donde, por un lado, están establecidos precisamente los cultivos, y por el otro lado también el propio Nilo fue durante la mayor parte de la historia de Egipto la principal vía de comunicación, ¿no? Entonces, si bien hasta cierto punto se podía andar, se podía caminar o recorrer con bestias ¿cómo podríamos decirlo? Las riberas en general, era mucho más fácil y más descansado también desplazarse en barco y sobre todo, además, para llevar también cantidades importantes de mercancías.
Entonces, el Nilo era también el principal circuito comercial del antiguo Egipto. Es eso lo que le daba su especial estatus al Nilo. No solamente alimentaba al país, sino que hacía posible el transporte de las gentes y también la distribución de las mercancías. Entonces la gente de aquella época, reafirmamos, ¿no? Veían en estas cualidades específicas de su territorio a la mano misma de los dioses, por eso estaban tan agradecidos de ello, pero de nuevo, poder aprovechar ese territorio significaba una mano de obra bastante generosa, puesto que primero se requerían todas las labores del cultivo en sí, surcar los suelos, sembrar, abonar, cosechar, etcétera, todos los procesos de preparación de la tierra y adicionalmente también todos los procesos de control del agua, porque para que esa fertilidad de ese terreno fuera verdaderamente aprovechable, pues había que, por un lado, mantener un flujo constante de agua a través del sistema de canales, que no solamente servían para llevar agua a regiones nuevas que pudieran ser aprovechadas, sino que también servía para sacar el agua de ahí cuando había excesos. Y entonces constantemente había que estar abriendo y cerrando estos circuitos de canales, ¿no? Primero, abriéndolos porque cada vez que se inundaba, la corriente misma del Nilo destruía los canales, los borraba del territorio y entonces pues había que volver a abrir la tierra, habría que volver a excavarlos para tenerlos siempre disponibles para los diferentes trabajos, ¿no? Entonces esto implicaba un trabajo constante en el cual en general no se eximía a la población del mismo, ¿no? Entonces todo el mundo sabía que tenía que colaborar, pero también aquí cabe comentarlo, ¿no? Sobre todo la gente de mayor riqueza podía pagar a otros para que hicieran su trabajo o también, como comenta el texto, pagar a los supervisores reales para que se hicieran de la vista gorda y no los obligaran a trabajar. Entonces también aquí vemos una dinámica general de de los grupos de poder a lo largo de la historia, ¿no? Normalmente, cuando se llega a conformar un grupo político de gobierno en la dirección de sí, la dirección de una comunidad, entonces, bueno, hay de dos, sí, hay dos posibilidades, ¿no? Entonces, por un lado, la persona, el líder político, normalmente ve la manera, de pagar a otros por realizar su trabajo, nosotros le llamamos hoy en día creación de empleo, o por el otro lado, también normalmente tiene el poder suficiente para darse también privilegios por sobre la ley. Entonces, una cosa es la ley escrita tal como se debería aplicar en el Estado y otra cosa es la ley a los ojos, o mejor dicho, cegada, ¿no?, por los recursos financieros que pueden proveer estos mismos grupos. Pero también muchas veces son precisamente los grupos pudientes los que crean las condiciones políticas del país. Así que, por así decirlo, automáticamente son ellos los que se eximen del trabajo. Entonces es la dinámica general de la autoridad en todas las sociedades, podemos entenderlo plenamente, ¿no? Pero también, cabe decirlo, también lo comentamos, se sabe que ya en cierto momento, ante el tamaño de los terrenos que fueron transformados, llegó el momento en que sí se llegó a requerir mano de obra esclava para trabajar los terrenos. Entre la fuerza de trabajo estaban los esclavos, que se ocupaban de tareas domésticas como sirvientes, trabajaban la tierra, engrosaban el ejército, estaban al servicio gubernamental o participaban en proyectos de construcción. Los esclavos podían ser criminales egipcios condenados, pero en su mayoría eran extranjeros comprados a mercaderes o capturados en campañas militares. Muchos eran de origen asiático y llevaban una vida parecida a la de un campesino egipcio, o mejor, si estaban al servicio de un rico.
Entonces aquí, ahora sí que como te fuera de esclavo, dependía mucho del amo, pero también lo comentamos, la mano de obra esclava fue uno de los instrumentos más importantes para las sociedades antiguas, ¿no? Entonces, sobre todo por lo que habíamos comentado también en algún momento, las dinámicas de identificación de la comunidad. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha habido trabajo pesado y siempre ha habido gente que busca evitarlo, ¿no? También esto es lo que debemos reconocer, ¿no? Hay gente a la que simplemente no se le da eso de trabajar y sobre todo de trabajar duro. Ajá. Y los trabajos pesados también normalmente son los más peligrosos, a los que no cualquiera quiere realizar. Entonces, pero también son trabajos que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, sobre todo porque pueden tener, bueno, en el caso de Egipto, ¿no? Una trascendencia especial para la agricultura y para el beneficio de todos. Entonces, si bien se sabe que en muchos casos los egipcios donaban su propio trabajo para las obras de infraestructura del Estado, por ejemplo, en las pirámides o en la construcción de los templos, donde incluso se sabe por las listas que permanecen en los templos o en las propias pirámides, se les pagaba a los, sí, se les pagaba a los obreros, a pesar de que era hasta cierto punto mano de obra donada por la propia población, pero sí se les alimentaba, se les daba hogar, ciertos privilegios. Podríamos decirlo que en general la condición de los trabajadores formales en Egipto era bastante buena para su época y que tenían asegurado lo esencial e incluso muchas veces un poco más para su sobrevivencia. De los registros, por ejemplo, de los trabajadores en la meseta de Giza para la construcción de las grandes pirámides, se sabe que se les pagaba con comida, con ropa, con instrumentos para que realizaran sus trabajos, e incluso tenían, ahora sí que la humanidad siempre ha sido la humanidad y el apetito siempre ha sido el apetito. Incluso tenían una especie de cupones con las que podían ir a los burdeles que estaban instalados en los mismos campamentos de trabajo. Entonces al campesino, bueno, al obrero egipcio le iba en general bastante bien, pero, ojo, lo que decíamos, habían ciertos trabajos que de todas maneras eran pesados, eran peligrosos, y sobre todo al final del Imperio Antiguo, conforme se fue haciendo cada vez más preponderante, fue teniendo mayor presencia los pueblos asiáticos en el norte de Egipto, sistemáticamente también fueron siendo capturados y utilizados como mano de obra esclava. Entonces, comentamos aquí, el éxodo tiene un cierto fundamento histórico. En verdad, los egipcios sí llegaron a usar a los semitas, bueno, y en general a estos pueblos que llegaban a refugiarse en la región del delta como mano de obra obligada. Esto, pero también da pie a algunas discusiones, ¿no? Entre algunos que consideran que sí eran plenamente esclavos o bien que eran obreros, pero que como eran gente nómada, en general no les gustaba trabajar. Son cosas de mentalidad que hoy en día pues simplemente no podemos salir de dudas. Necesitaríamos revivir algún cananeo, algún judío de aquella época para que nos diga si les gusta el trabajo o no y si en verdad le están pagando. Entonces son de estas cuestiones hipotéticas de la arqueología que siempre se pueden discutir, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. ¿Vamos bien? Entonces Sí, aquí gracias. pasamos a la cuestión de la llegada a Egipto. Entonces ya lo habíamos comentado anteriormente, pero ahora nos vamos sobre los datos históricos, ¿no? Que decíamos, la Biblia tiene un trasfondo histórico. La narración se basa en algunas cuestiones que pasaron. Tal vez la historia de José, la historia de los hebreos, no sucedió tal y como está escrita,
Pero podemos decir que muchas de las condiciones que se encuentran detrás del texto sí se cumplieron en diferentes ocasiones. Durante siglos, los asiáticos, los egipcios los llamaban Amun, como los llamaban los egipcios, cruzaban la península del Sinaí para buscar en Egipto alivio a las hambrunas de la zona palestinense, menos regular en la afluencia de agua que el valle del Nilo, con sus desbordamientos periódicos. La Biblia utiliza la historia de José, hijo menor de Jacob, vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas, para explicar la entrada de los hebreos en Egipto. La verosimilitud del relato descansa en tres aspectos, ¿no? Entonces aquí, bueno, comentamos, ¿no? La historia de José es precisamente la historia de la entrada de los hebreos a Egipto. Entonces, por un lado, dentro de la propia narrativa bíblica, es el cumplimiento del presagio que se le había entregado a Abraham anteriormente. Y por el otro lado, también es ¿cómo podríamos decirlo? El motivo inmediato de esa entrada, el motivo inmediato, la justificación, podríamos decirlo así, ¿no? No simplemente llegaron, no simplemente, por así decirlo, aparecieron de pronto en el territorio, sino que se reunieron ciertas condiciones que fueron las que terminaron llevándolos ahí. Y esto se explica a través de tres aspectos los cuales podemos ver bien testimoniados en el propio relato bíblico. Primero, el comercio de caravanas de semitas sirio-palestinenses con Egipto era un fenómeno conocido y frecuente, como muestran las pinturas de Beni Hassan. Entonces, los mercaderes a los cuales sus hermanos venden a José son precisamente mercaderes midianitas e ismaelitas. Entonces, dentro de la genealogía bíblica, como lo vimos la semana anterior, precisamente los midianitas y los ismaelitas son semitas de la misma rama de la familia de Abraham. Entonces, habían, digamos que en general, las poblaciones, las comunidades semitas estaban muy diseminadas entre la zona y bueno, lo que hoy en día es Israel, Líbano, Siria, Jordania, Transjordania, Arabia, el Golfo Pérsico en general. Entonces no son una tribu, no son una nación, sino un conjunto de etnias fuertemente identificadas entre ellas, a muchas de las cuales, como en el caso de los ismaelitas, los midianitas o los hebreos, han hecho retroceder sus orígenes hasta la vida del propio patriarca bíblico, ¿no? Pero también esta forma de vida nómada, esta forma de vida en la cual los hombres cruzaban el desierto para llegar a Egipto o a diversos lugares del norte de África y Asia y comerciar con diferentes tipos de productos, es algo que lleva miles de años de existencia. Entonces el comercio en toda esta zona del norte de África y Asia se da desde hace miles de años. Y precisamente los semitas, es decir, los árabes, los judíos, los cananitas, eran de estos pueblos que se beneficiaban de este traslado de mercancías. Entonces de Asia se podían llevar a Egipto diferentes tipos de maderas, como el famoso cedro del Líbano, que no solamente se vendía en Israel, sino que también se llevaba hasta el propio Egipto. El oro que se trasladaba desde las minas del Sinaí, o también de diversos lugares de Arabia a Egipto, y sobre todo del interior del desierto del Sahara y de la costa norte de África, sal y otros productos químicos naturales que igualmente se comerciaban en Egipto. Y cabe decir lo mismo de otro tipo de mercancías de lujo
como inciensos, resinas aromáticas, diversos tipos de piedras preciosas que se llevaban al país precisamente a través de la ruta del norte. Entonces, y normalmente estas rutas comerciales estaban siendo controladas siempre precisamente por árabes o por midianitas, que son, bueno, tribus que hoy en día ya no existen, pero que, bueno, excepto los árabes, pero que precisamente están plenamente identificados en el texto bíblico, ¿no? Segundo, el cargo de visir concedido a José. Tras años de prisión, José se conseguirá entrar en el aparato burocrático egipcio y llegar a la más alta posición de la política egipcia bajo el mando de un faraón. El visir se ocupaba de escuchar las peticiones que se hacían al faraón e impartir justicia. Tenía responsabilidad sobre las tropas que acompañaban al faraón en sus desplazamientos, recaudaba impuestos, inspeccionaba las propiedades del faraón y supervisaba la actividad de los funcionarios reales. Entonces, en este aspecto, las tareas de un visir eran muy parecidas a las de un secretario de gobernación, a un primer ministro actual. Entonces, quien poseía el poder y quien en general, no digamos, lo detentaba simbólicamente y también, por así decirlo, lo repartía entre los diferentes funcionarios egipcios era el mismo rey. Pero vemos que el principal funcionario, el brazo derecho y mayor consejero del faraón era precisamente el visir. Algo así como un virrey que tenía plenos poderes para diferentes circunstancias, aunque, bueno, siempre tenía que estar consultando con el propio faraón las decisiones finales, ¿no? Entonces podemos decir que el cargo de visir, con el cual se describe a José, de nuevo, plenamente sabemos que sí existía en Egipto, que no es simplemente una invención bíblica, y en este aspecto podemos decir que está describiendo cómo funcionaba la política, cómo funcionaba la vida, la administración en Egipto de aquella época. Entonces el texto tiene bases históricas. Entonces tiene que ver directamente con cómo se organizaba la vida política en esta región en la antigüedad. Entonces, pero, bueno, aquí también es donde entra la duda, ¿no? Entonces, ¿en qué momento un semita podría haber llegado a la más alta cumbre de la burocracia egipcia? Aquí es donde la pregunta se pone más difícil. Por un lado, podría ser mera necesidad del relato para justificar la presencia, el peso de la figura de José y también de marcar el carácter milagroso de los diferentes eventos que rodean su vida. Y por el otro lado, también para algunos científicos, para algunos pensadores, tendría que haber sido precisamente el periodo Ixo, el periodo de la invasión semítica, donde precisamente José podría haber escalado hasta ese puesto, precisamente porque también ese faraón, bueno, el faraón que le dio el puesto, se identificaba con él precisamente por su relación étnica. Entonces, en este aspecto, el faraón de la historia de José sería un ixo, sería un semita, y también por eso es que fácilmente podría haberle cobrado confianza a otro semita, el hebreo José. Entonces, el tercer punto que colabora con esta historia y que también tiene un fundamento en la narrativa es, tercero, la llegada del clan de Jacob a Egipto. Desde su puesto de visir, José llama a su padre para que acuda con su familia a Egipto. El apoyo de una alta autoridad para esa migración empezaba a ser necesario, ya que Egipto estaba controlando el flujo de semitas en la frontera sinaítica. Prueba de ello son las guarniciones fortificadas que se llamaron la Muralla del Príncipe, Amenemhet I, a principios del segundo milenio. Entonces, la Muralla del Príncipe
No era exactamente como digamos, un gran macizo de muros, estilo la muralla china, estilo el muro de Trump en la frontera con México, sino que más bien era un sistema de guarniciones militares que se encontraba en la frontera entre Egipto y Canaán y que precisamente controlaba el flujo de la población entre el norte de Egipto y la zona de Canaán. Entonces el objetivo de esto era, pues precisamente, ¿no? Que, bueno, vigilar a los refugiados, ver que no pasara población, podemos decirlo así, pues no exactamente indeseable, ¿no? Pero un exceso de población que pudiera hasta cierto punto entorpecer los asuntos del país. El Egipto antiguo, como las naciones modernas, no simplemente recibía a la gente y los dejaba ubicarse donde quisiera, ¿no? Precisamente por lo limitado del territorio, lo que decíamos, de Egipto en verdad es la ribera del Nilo. Es decir, si uno quiere establecerse en cualquier otro lugar de Egipto, simplemente la vida es casi imposible. No tendría sentido, incluso podríamos decirlo, no en las condiciones de hoy, no tendría sentido mudarse a Egipto si uno quiere refugiarse en el desierto o en las montañas rocosas. Refugiarse en Egipto significa ir ahí donde hay vida, donde hay recursos, y eso significa ocupar la ribera. Y la ribera es un sitio hasta cierto punto restringido que tiene que repartir su territorio entre los grandes propietarios, los pequeños propietarios, los templos, porque todos los templos egipcios tenían territorios que los mantenían, las tumbas, porque las tumbas en Egipto estaban rodeadas de poblaciones que las reparaban y las abastecían, las comunidades de campesinos que practicaban la automanutención y por el otro lado los territorios adjudicados al rey y a sus ministros. Entonces la tierra no abundaba en Egipto en sí. Por lo tanto, de nuevo, ¿no? Los refugiados eran un problema político en el sentido de que se les tendría que asignar un lugar, un territorio, sitios de cultivo o de pastoreo, etcétera, iban a ocupar territorio y el territorio no abundaba. Entonces, de aquí es de donde se ve que precisamente sin este privilegio, sin esta, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, hoy en día en México diríamos, ¿no? Sin este contacto de la familia de Jacob con José en lo más alto de la administración egipcia, simplemente los hebreos no habrían podido entrar al país. Y mucho menos se les habría adjudicado un territorio de uso exclusivo en Goshen. Entonces así como que porque incluso el propio faraón al final del éxodo le dice, toma toma de la mejor tierra y dale a tus hermanos. Es decir, no de cualquier tierra de Egipto, darles de lo mejor. No son tu familia, son, ¿cómo podemos decirlo? La familia de mi visir y ni modos que les dé la tierra que sobra, ¿no? Entonces ahí de los mejores terrenos en el delta, de los más fértiles, de los más verdes, allí ubica tu familia. Entonces, por un lado, desde la perspectiva, si nos ponemos nosotros desde la perspectiva de los nómadas, desde la perspectiva de los hebreos, a esta tierra de Goshen, claro que era una de las mejores, ¿no? Entonces, tenían rebaños, sabemos que eran pastores, sobre todo, no solamente porque el propio José les dice a sus hermanos, coméntenle al faraón que siempre han sido pastores, sino que lo sabemos por la propia narrativa bíblica. Este, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob eran pastores, a eso se dedicaban. Pues entonces vivían en un mundo medio, bueno, seminómada, precisamente, siguiendo los pastizales para sus animales.
En cierto momento también llegaron a practicar la agricultura, lo sabemos por el relato de Isaac, por algunos capítulos de la historia del propio Jacob. Sabemos que, digamos, la vida seminómada y la vida agrícola eran familiares para los antiguos hebreos. Y también decíamos, ¿no?, que hay una cierta diferencia entre el territorio de Canaán, que todavía en verdad no era suyo dentro de la narrativa bíblica, se les ha prometido, han estado viviendo en él, pero en verdad no han reclamado su propiedad abiertamente. Ajá. Y segundo, la tierra de Goshen, que está regada por una cantidad importante de meandros y que la hace verde, la hace generosa, ¿no? Lo que decíamos, por un lado, en verdad, para los egipcios ese territorio no era tan bueno, porque los brazos del Nilo se movían ahí y era un territorio difícil de domesticar y de aprovechar para hacerlo, producir verdaderamente en un uso agrícola, pero podríamos decir que el texto no está muy lejano de cómo los propios egipcios veían ese territorio. Entonces aquí vemos cómo estos elementos, bueno, esta conjunción de elementos nos ayuda a terminar de explicar por qué los hebreos bajan de la tierra de Canaán a Egipto. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, duda existencial? No, Abraham, quedó más claro lo de los egipcios. Lo de los egipcios. Ok, perfecto. Y aquí lo que decíamos, ¿no? También entender el contexto económico, el contexto político, y ya nos ayuda a entender lo que está detrás de la narrativa. Entonces aquí pasamos a la época. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en Egipto? En el momento en que los hebreos habrían sido esclavizados. También esto es meramente hipotético, ¿no? En el sentido de que hasta hoy en día no se ha terminado de identificar cuál habría sido el momento de la historia, si esto ocurrió, en que los hebreos fueron esclavizados en Egipto, ni bajo qué condiciones, ¿no? Lo que estamos viendo es que ocurrieron cosas parecidas en el antiguo Egipto, y en este aspecto que nos llevan a pensar que la historia tiene un cierto fundamento histórico. De nuevo, en verdad tendríamos que transportarnos en una máquina del tiempo a ese momento histórico, a ese territorio, para poder salir plenamente de dudas, ¿no? Entonces, muchos de los registros han sido borrados. Nosotros sabemos que los egipcios lo anotaban todos, que en verdad su burocracia estaba muy desarrollada y que llevaban amplios registros de casi todo lo que ocurría en el país. Pero esos registros se guardaban en papiro y después del paso de unos cientos de años, incluso de unos decenios, pues simplemente ese material se deshace. Y por el otro lado, los conflictos, la pérdida del uso de la escritura egipcia, las invasiones militares, el cambio de poder, la llegada de los extranjeros, el dominio asirio, posteriormente babilonio, griego y romano, pues simplemente rompieron la continuidad de esos registros y posteriormente también el olvido de la escritura egipcia que durante miles de años hizo inaccesible los textos que estaban escritos sobre las propias pirámides. Amén, además de que, de que los propios monumentos en Egipto han también sido desgastados por el propio tiempo. Entonces hay muchas cuestiones que explican los huecos dentro de la historia del antiguo egipcio, del antiguo Egipto, y que también, por otro lado, la propia Biblia, lo comentábamos hace un momento, en verdad, también tiene sus defectos en la narrativa. Entonces, no nos cuenta completamente la historia, o por lo menos el texto en su forma en su tradición escrita, ¿no? Comentamos que la tradición oral es otra cosa. La tradición oral, este compendio de tradiciones que fueron pasando de boca en boca a lo largo de las generaciones,
y que fueron compendiados por los sabios de Israel en el Talmud, en el Midrash, en otras fuentes, es otra cuestión diferente, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poder echarnos un clavado en las tradiciones, en las tradiciones orales que posteriormente fueron escritas, pero en el texto inmediato, el texto tal como lo leemos, podríamos decirlo, sin esas ayudas, sin esas asesorías, entonces, bueno, tenemos ciertos huecos para poder entender la narrativa. La idea del éxodo de toda una nación oprimida en Egipto ha contribuido poco a la comprensión de los procesos históricos, aunque su eficacia en el plano religioso fue enorme, dado que el vínculo con Yahvé se hace mayor al ser salvados de la esclavitud. Por otro lado, esto produce una contradicción. La tierra prometida en la que estaban establecidos los descendientes de Abraham es abandonada, siendo necesaria una segunda conquista del país. Entonces, lo que decíamos, el refugio de los, de los hebreos en Egipto impone varias dudas, varias cuestiones a la propia narrativa bíblica, ¿no? Siembra muchas dudas. Entonces, por un lado está lo que comentamos, ¿no? El vaticinio del propio Dios, que le advierte bueno, mejor dicho, le promete a Abraham, sí te voy a entregar la tierra, tus descendientes la van a tener, pero no le dice cuántas generaciones después, y ni tampoco le dice cómo es que la van a tener que obtener. Entonces, y también por el otro lado, cuando leemos detenidamente el texto de la Biblia, entendemos que ni Isaac ni Jacob vivieron verdaderamente de manera cómoda y plenamente establecida en la tierra de Canaán. Entonces, digamos que esta historia tiene sus asegúnes, ¿no? Y que digamos, también la contraparte, o otra vez la contradicción. Sí, la tierra era tan buena, como para prometerla en garantía por Dios, porque es que la hambruna los termina expulsando de ahí. Entonces, digamos que, de nuevo, ¿no? El texto tiene sus asegúnes, no es plenamente claro, pero ya posteriormente, y sobre todo, cuando uno lee el texto, podríamos decirlo así, más a los ojos de la fe, entendemos que es parte del objetivo ulterior de la narrativa. Entonces, todas estas condiciones fueron puestas, el descenso de los hebreos a Egipto era el requisito necesario, fundamental para la salvación, para que los hebreos pudieran ser sujetos de todos estos milagros, todas estas maravillas que sucedieron frente a ellos, mientras, como dice la propia Biblia, Dios los sacó de Egipto, los defendió, peleó por ellos para llevarlos triunfalmente a la tierra de Canaán. Entonces podríamos decir que las condiciones del texto, mejor dicho, que el texto se corresponde con ciertas condiciones teológicas necesarias, con ciertos requisitos que busca el propio texto bíblico. Y sin esos requisitos, por así decirlo, no podemos entender del todo por qué la historia sucede como sucede. Sin embargo, sigue latiendo para nosotros la idea, para en un sentido histórico, en un sentido más humano, más lato. ¿Qué significa todo esto que está sucediendo? ¿No? ¿Hacia dónde apuntan todos estos eventos? ¿No? Entonces está la historia de la fe, y la historia como puede hasta cierto punto explicarla la arqueología y la ciencia. Entonces la historia de la fe, decimos, está en este aspecto justificando el punto de vista a través del cual para el hombre de fe, para el hombre religioso, todo está destinado, la historia humana ha sido diseñada por Dios, quien crea las condiciones para que ciertos eventos sucedan, y por el otro lado está la historia como la entendemos desde la ciencia, como la entendemos desde los procesos de la lógica y de sus leyes,
y que, pues, de alguna manera también nos da unos ciertos elementos para poder comprender la historia bíblica. Al comienzo del Bronce Reciente, los reyes del final de la 17ª dinastía derrotaron a los hicsos en sangrientas batallas, hasta que Amosis los expulsó de Egipto y fundó la 18ª dinastía, dando comienzo el periodo que conocemos como Imperio Nuevo. Probablemente por el tiempo que había pasado, sino porque precedía del sur y desconocía la historia reciente del Bajo Egipto, el periodo de los Hicsos. Entonces Amosis es hoy en día el faraón más, ¿cómo podríamos decirlo?, más relacionado, más identificado con la historia bíblica. Hoy en día los arqueólogos más serios no se atreven a decir así, digamos, a pies juntillas, ¿no? Amosis es el faraón del Éxodo. No se atreven a proclamarlo, a reconocerlo directamente de esa manera. Lo que dicen es que la historia de Amosis podría ser precisamente el contexto del evento bíblico, sobre todo porque Amosis, precisamente al reconquistar Egipto, habría sido ese nuevo faraón del cual habla la narrativa bíblica, ese nuevo faraón que primero no conocía la historia de José y que segundo precisamente veía con tan malos ojos a los semitas. Entonces el reino Ixo, el reino, se me fue el nombre, ¿cómo se le dice? El reino usurpador de los Ixos fue precisamente un reino de asiáticos. Gente gente de las tribus semitas refugiadas en el norte, que se había multiplicado, que digamos de tal manera que había ocupado el norte del país a tal grado que había desplazado la soberanía del faraón y del gobierno tradicional. De hecho, se sabe por los textos de aquella época en lo que se conoce el periodo intermedio entre entre el Reino Medio o Imperio Medio y el Imperio Nuevo, que en verdad los hicsos no conquistaron todo Egipto, sino que más bien ocuparon la mayor parte del territorio del norte y que fundaron a una dinastía, podríamos decirlo así, que convivía con la dinastía del sur, ¿no? Entonces el norte era Ixo, el sur siguió siendo egipcio, ambos reinos interactuaban, tenían ciertas relaciones entre ellos y sobre todo bajo ciertas condiciones en las cuales primero Egipto, bueno, los faraones no tenían la suficiente fuerza y autoridad para verdaderamente confrontar a los semitas, y segundo, tampoco los hicsos tenían mucho interés en seguir ocupando hacia el sur del país. Entonces, ¿cuáles fueron específicamente las razones? No podemos saberlas del todo, pero también quizás los hicsos no tenían tanta fuerza como para terminar de conquistar el país. Y también se sabe que los hicsos controlaban ciertas poblaciones egipcias, o por lo menos recibían impuestos de ellas, si es que no las tenían completamente sometidas, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, tendríamos que recuperar los archivos, tendríamos que, bueno, para poder salir de dudas, encontrar nuevos elementos, nuevas evidencias, y pues el propio territorio egipcio, las propias condiciones de la historia no nos permiten del todo comprender el cuadro completo de aquel momento. Entonces de ahí es que hasta cierto punto, ¿no? En verdad cualquier cosa pueda pasar. Bueno, podría haber pasado en ese momento y nos podría explicar mejor las condiciones, ¿no? Entonces lo que tenemos hasta el momento es eso, ¿no? Es precisamente el periodo de crisis entre la 17ª y la 18ª dinastía, el contexto histórico que más cuadra, que es más cercano
a los hechos, a los eventos, tal como se cuentan en la narrativa bíblica, ¿no? Entonces podría haber sido precisamente esa guerra en la que Amosis terminó de conquistar el norte de Egipto, de someterlo a la administración, a la administración egipcia, ojo, lo que cambió el estatus de refugiado, bueno, de refugiados de los semitas en el norte de Egipto. Entonces en algún momento eran parte de la población normal, en algún momento incluso llegaron a tener ciertos privilegios legales, pero una vez que llega un nuevo reino, bueno, un nuevo rey que está expulsando a un gobernador, este, sí, a un gobernador extranjero, entonces muy posiblemente, precisamente por estas nuevas condiciones, los refugiados habrían pasado a un estado de servidumbre, a un estado de ciudadanía de segunda y o incluso a la esclavitud. Dice, el Imperio Nuevo fue de una gran prosperidad para Egipto, que intensificó su influencia sobre Siria y Palestina. Tutmosis III llevó a cabo 16 campañas en Canaán, llegando en algunos casos hasta el Alto Éufrates y el reino de Mitanni, y derrotando en Megiddo a una coalición de reyes cananeos en el año 1468. Otro faraón expansionista fue Amenofis II, que llevó prisioneros palestinenses a Egipto como esclavos al regreso de sus campañas. Entonces aquí podemos ver que los egipcios no solamente podrían haber esclavizado a los semitas refugiados en el delta, sino que en algunas ocasiones, incluso por así decirlo, fueron a buscarlos al propio territorio de Canaán. Entonces, de nuevo, la esclavitud en aquella época era un fenómeno bastante frecuente, ¿no? Hoy en día, bajo nuestras nociones legales, bajo nuestra idea del derecho internacional, bajo nuestras ideas progresistas, la esclavitud es algo indeseable y es algo que incluso, ¿no?, estaríamos intentando esconder o que sistemáticamente negaríamos sobre nuestra historia reciente. Pero bueno, recordemos, ¿no?, en Estados Unidos la esclavitud se practicó hasta bien entrado el siglo XIX. Y en México la esclavitud se practicó, aunque este testimonio está muy escondido bajo los velos de la historia. Entonces, la esclavitud se practicó en México por lo menos hasta 1910. Entonces, Porfirio Díaz y grandes terratenientes mexicanos tenían mano de obra esclava trabajando en grandes haciendas y plantaciones. La más famosa de ella, el llamado Valle Nacional, en algún lugar de Oaxaca que hoy en día no tengo del todo reconocido, pero digamos, habían campos de esclavos en la época de don Porfirio Díaz, ¿no? E incluso en muchas partes del mundo, como en Asia y en algunos lugares de Estados Unidos, aunque no siempre se habla de ello, la esclavitud se sigue practicando plenamente, ¿no? Pero también aquí hay otra cuestión, ¿no? La esclavitud tiene que ver sobre todo con ¿cómo podríamos decirlo? Con la búsqueda de mano de obra barata y siempre disponible. Entonces la esclavitud es la reducción del ser humano simplemente a su fuerza de trabajo para poder, digamos, para poder satisfacer alguna necesidad práctica, ¿no? En este aspecto, los hebreos van a ser reducidos a la esclavitud para la construcción de ciudades. Y en la antigüedad, la esclavitud en algunas sociedades, como por ejemplo la griega, lo romana, era tan frecuente que en general este estado de servidumbre era sobreentendido, ¿no? La gente sabía plenamente que esto existía y en muchos lugares, a veces hasta la gente de las familias menos favorecidas también poseía esclavos, ¿no? Entonces, de forma
más barata, y también muy habitual, de poder satisfacer ciertas necesidades de trabajo en la antigüedad, ¿no? Entonces, que los países pelearan entre ellos para obtener esclavos los unos de los otros no era nada extraño. Y si nos atenemos a la propia Biblia y nos atenemos a otros textos de la antigüedad, sabemos que era muy frecuente cuando se conquistaba un país, que se llevaran hombres y mujeres de regreso al país conquistador precisamente para trabajar. Esa era la dinámica de la antigüedad. No podemos explicarlo de otra manera. No tenemos informaciones que confirmen el estado precario de los trabajadores extranjeros en las construcciones del faraón en las ciudades, en las ciudades almacén del delta oriental. Sin embargo, parece evidente que nómadas libres pudieran considerar como una insoportable opresión trabajar en la construcción de obra civil para los egipcios y acabaran por plantear problemas a los administradores que se encargaban de la construcción de la residencia de los ramésidas. Entonces aquí incluso, bueno, ya se le está dando una connotación política a esta cuestión. Entonces, primero, ¿no? Estas ciudades de las cuales hablan los antiguos, la Biblia y los antiguos textos egipcios, nunca vamos a terminar de encontrarlas del todo. En el sentido de que recordemos que en el antiguo Egipto, ¿cómo digamos? Los edificios de uso civil, tanto de la nobleza como del grueso de la población, eran, como la propia Biblia lo dice, construidos precisamente con adobe. Y el adobe fácilmente se deshace, se destruye con el agua, y sabemos que tiro por viaje, cada año el Nilo se desbordaba y por lo tanto borraba gran parte de estas construcciones. Entonces, ¿dónde estaba en verdad ubicadas Pitón y Ramsés? A pesar de que algunos arqueólogos modernos han intentado identificarlas, precisamente con ciudades con nombres parecidos que se han encontrado hoy en día en excavaciones, no podemos 100% no meter las manos en el fuego para decir estas son las ciudades que construyeron los hebreos, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, también la idea de que hubo un grupo político, de que hubo una administración, los ramésidas, que obraron, o mejor dicho, que sistematizaron y aprovecharon este sistema de esclavitud, por el otro lado tampoco es tan lejana a cómo funcionaba el Egipto de la antigüedad. No sabemos del todo, en verdad, qué porcentaje de la población del antiguo Egipto podría haber vivido bajo esta condición. Y no sabemos del todo, por lo mismo, qué porcentaje de la población hebrea, si en algún momento la hubo en Egipto, podría haber estado precisamente bajo esta condición, trabajando para los contingentes del faraón. Entonces, digamos, en realidad, toda esta historia tiene sus asegúnes, ¿no? Pero en general podríamos decirlo que lo que narra la Biblia, tal como aparece, refleja mucho la forma de vida, la historia, las condiciones políticas y económicas del antiguo Egipto. Entonces podemos decir, por lo menos, que el que escribió la historia del Éxodo estaba muy bien informado de cómo funcionaba el país de Egipto en la antigüedad, pero también de cómo las poblaciones semitas vivían en el territorio egipcio. Entonces podríamos decir que a través de esto, o con el conocimiento de todos estos elementos, pudo entramar una historia bastante convincente, bastante cercana a la realidad, que nos permite entender esto. Pero de nuevo, ¿no? Esto es lo que nos permite entender la arqueología, lo que nos permite entender la historia, y de nuevo con la advertencia, ¿no? Con sus límites. La arqueología, la historia, las ciencias tienen sus límites son las evidencias,
Y bueno, hay evidencias en pro, en contra, pero también podemos decirlo así, ¿no? La principal evidencia, el tiempo, el testimonio directo hoy en día está perdido. Y bueno, vamos a tener esta condición, ¿no? Vamos a, mejor dicho, hablar en general ¿cómo podemos decirlo? De la esclavitud de los hebreos. En Egipto, pues siempre tendrá una gran carga de quizá, una gran carga de especulación, de huecos en la historia, pero que pueden ser bastante bien llenados a través de los datos que nos brinda la ciencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, en el caso, por ejemplo, yo sí había sabido que muchos arqueólogos, historiadores, habían hecho comparaciones con los textos de Heródoto, me parece, así como para, no sé, como prejuiciosamente determinar que la Biblia exagera, ¿no? Así como, ay, no, pues no eran tantos esclavos, no era tanta gente, al final de cuentas, pues el éxodo exagera. Y entonces uno se pone a pensar que, pues sí, en efecto, como recurso literario, la hipérbole, pues se utiliza pues para causar un efecto, ¿no? Pero ni siquiera en las fuentes de Heródoto, ni siquiera en las fuentes más antiguas, se van a tener datos como usted dice, o sea, datos certeros y de cuántos eran los que lucharon o de cuántos eran los que salieron. Yo pienso que incluso viendo un documental hace poquito sobre los sumerios, el que estaba entrevistando decía, bueno, pero la Biblia no tiene datos históricos, ¿verdad? Porque pues es que... Y yo decía, bueno, pero esos son prejuicios, ¿no? Son prejuicios que a final de cuentas, por ejemplo, la historia comenzó en Sumer, me parece que decía esta persona, que ya han pasado muchos años de su publicación y que hay nuevos descubrimientos que nos han dado nuevos datos. Igual el documental que sacaron ahorita en Netflix sobre el descubrimiento de estos sarcófagos, creo que son 200 sarcófagos, y ya tienen otros datos. Entonces, pues yo considero que son prejuicios, no sé, en el sentido de siempre estar atacando el texto bíblico, así como, no, pero pues es como usted dice, es un texto narrativo que tiene recursos narrativos y que a final de cuentas nosotros también tenemos que contextualizar, pero sin prejuicios. O sea, sin caer en esos errores de ahora sí de meritar la otra parte porque yo quiero o tengo unas ideas preconcebidas. Eso a mí me parece un poquito absurdo, pero sí lo he visto. Sí he visto que incluso en las esferas académicas se trata de hacer eso. No me parece que esté bien, pero bueno, para eso estamos aquí estudiando, ¿no? Exactamente. Y lo que decía, porque si hay ahora sí que depende digamos, de las tendencias, ¿no? Pero si hay un movimiento preponderante, también esto hay que admitirlo, ¿no? De gente que quiere también, contraparte, ¿no? Desacreditar completamente la Biblia, ¿no? Entonces lo que decíamos, bueno, si no tiene los datos completamente ciertos, si no tiene los datos, ¿cómo podemos decirlo?, plenamente descritos, entonces está mal. Entonces tampoco podemos decirlo, digamos, podemos proclamarlo tan de esa manera, porque por el otro lado, ¿no? Lo que comentábamos, también la ciencia tiene sus límites. Y el límite de la ciencia arqueológica actual es la falta de evidencias. O sea, también lo que comentamos en algún momento, ¿no? Los arqueólogos, los historiadores, se encuentran las piedras, los edificios, los instrumentos, pero aunque a algunos les cueste mucho trabajo reconocerlo, ¿no? No sabemos en verdad si ese palito era la pata de una mesa, de una silla, si era simplemente, ¿cómo podríamos decirlo? Si era parte de una resortera, no sé, déjame imaginar, ¿no? Si era parte de algún otro tipo de instrumento, de una cuchara, o si no fue más que una vara que se quedó en medio de la construcción, ¿no? Entonces, la arqueología tiene sus límites de interpretación
Y el contexto arqueológico, las evidencias cuando uno se las encuentra, depende mucho también contraparte, ¿no? De cómo uno quiere verlas. Si yo quiero ver esa varita como la pata de una mesa, como un bastón de mando, como la vara de Moisés, ¿no? Entonces puede ocurrir algo así. O lo que decíamos, las mismas condiciones las condiciones originales, pero condiciones originales que se han perdido para la historia. Entonces, no sabemos cómo fue en verdad. Y segundo, hoy en día todavía muchos arqueólogos tienen que admitirlo, ¿no? Las primeras excavaciones que se hicieron, podríamos decirlo, en casi cualquier parte del mundo, fueron horribles, sin disciplina, profundamente destructoras, ¿no? Que muchas veces echaron a perder grandes partes de los edificios, etcétera. Y podemos decirlo así también, la arqueología ha tenido sus grandes pecados, ha tenido sus grandes defectos, y tampoco nos puede venderla, de hecho ni siquiera sería para ella decente, ¿no? Reconocerlo. Tampoco nos puede vender la idea de que tiene absolutamente todo respondido. Entonces todavía hay un gran hueco en la ciencia, en la arqueología. Y lo que decíamos, si uno busca, que también es lo que buscan estos arqueólogos que les traje los textos, uno puede ver, ¿no? Que si bien no nos puede explicar exactamente la historia tal y como sucedió, muchos testimonios arqueológicos precisamente obtenidos de una manera objetiva nos llevan a entender muy bien el contexto posible de la historia, ¿no? Que existieron ciertas condiciones bajo las cuales algunos de los elementos que nos describe la historia bíblica podrían en verdad haberse conjuntado, podrían haber sucedido y nos explicarían importantes capítulos de la historia, ¿no? También eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? No todo es blanco o negro, sino que hay una muy rica escala de grises y es lo que nos permite hacer lo que dices, ¿no? Una lectura más desprejuiciada del texto. Sí, que serviría mucho. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, otra duda por allí? No, nada más que al final y al cabo, como bien lo comentas, algunos documentos arqueológicos como que dan más firmeza a lo que dice el documento bíblico, ¿no? Ya que no podemos, como bien dices, no podemos revivir a algún semita para que nos platique la historia. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, ya hasta entonces podríamos salir de las dudas, pero pues mientras, ¿no? Nos permite muy bien completar los cuadros, ¿no? Ir rellenando los vacíos. Exactamente. Muy bien, maestro. Ok. Pues nos vemos porque ya se tiene que ir. No se preocupen. Sí.